Essa apresentação e os conceitos, al final vamos poder ter um pouco de diálogo com todos que se quedarem. Bueno, entonces, por favor, Eric. Ok, aquí. Bueno, buenas tardes. Sé que ya es difícil la hora y ya hace mucho ruido. Hay mucho ruido en el ambiente. Trataré de captar su atención hablando de tres conceptos básicos que hoy hablamos: el Internet de las cosas o el Internet del todo, como se le ha llamado. Para que funcione el Internet de las cosas, primero tenemos que preguntarnos qué necesitamos. Entonces hablaré de tres conceptos muy básicos. La infraestructura, que en este caso muy técnicamente le llamamos IPv6. IPv6 es el direccionamiento de Internet o del stack de TCP sobre IP, sobre el que funcionan hoy todas las redes de telecomunicaciones, sean Internet o no sean Internet. Esto es bien importante. No todo lo que tiene IP es Internet, pero sí todo lo que tiene IP es Internet. Todo lo que tiene IP es Internet, no todo lo que tiene IP es Internet. Jugué con ustedes. El punto está en que el Internet que hoy conocemos es un Internet viejo, de 1981. John Postel, en 1981, desarrolla en el Request for Comment, que son los estándares de Internet guiados por la Internet Engineering Task Force o IETF, desarrolla el Request for Comment número 791, en donde especifica cómo va a funcionar el protocolo de IP. 1981. El primer concepto de Internet nace en 1968, para aquellos que piensan que Internet es de esta era. Vámonos con calma. 68. 81, el IP que hoy conocemos, el que traen en sus teléfonos, el que está en su casa. La mayoría de las redes de este mundo están en un sistema, como podríamos decir los de cómputo, sistema legado, un legacy system, que quiere decir en el fondo que es un sistema viejo. Hacia 1992, cuando se empezó a ver la explosión de Internet, 92, llevábamos 3 años de Internet en México y en algunos países de América Latina todavía no lo había. 92 se empieza a formar el primer grupo para ver la siguiente generación de Internet, es decir, IPNG. IPNG, el primer RFC de Huitema sale en 1994 y para el 96 sale el RFC 2640, que marca un hito. ¿Qué es el RFC 2640? Es el espacio de direcciones del nuevo Internet que en teoría deberíamos de tener todos, IPv6, conocido como IP versión 6. De la 4 pasamos a la 6, la 5 la pasamos de noche. La versión 6 nos da un direccionamiento, voy a hablar un poco técnicamente y tratarlo de hacer no muy técnico, en el cual por las combinaciones de bits y bytes podíamos tener hasta 2 millones de direcciones. Para el 81, 2 millones de direcciones de redes de cómputo, era todo el mundo. Para el 95, 2 millones de direcciones ya empezaba a ser algo peligroso. Para el 2012 declaramos extinguidas, así como los dinosaurios, las direcciones IPv4. Se acabaron, ya no existen. Se agotó el espacio de direccionamiento. En 96 se creó este protocolo, con la única diferencia que es 4 veces el número de bits que tenía el original. ¿Y eso qué significa en términos tangibles? Significa los siguientes números así muy rápidos. Significa que tenemos algo así como 3.4 mil, o sea,
3.400 trillones de direcciones IP a disposición de nosotros. Con todos los cortes y cuestiones técnicas que no me voy a meter en este momento, pero que existen dentro de este protocolo, lo que podríamos lograr es un aproximado de 1.8, o sea, 1.800 millones, billones en español, no billions de gringos, de miles de millones, sino millones de millones, 1.800 millones de direcciones a disposición de nosotros. ¿Qué permite esto? Pues que cada cosa, en general, podríamos tener 1 millón de direcciones de IP por metro cuadrado de superficie utilizable de la Tierra. 1 millón de direcciones. Lo que equivale a tener en un metro cuadrado, mapeado cada 2 milímetros, hasta la estratosfera, mapeada completamente con direcciones IP diferentes. El equivalente, más o menos para que se den una idea, es si hacemos un cálculo estadístico de decir una playa tiene profundidad de 3 metros más o menos de arena, conocemos el número de kilómetros de costas que hay en el mundo que tienen arena, hay más direcciones IP que arena en el mar, en las costas. De ese tamaño es esto. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que viene ahora. Es la manera en que ahora podemos hacer Internet, pero empiezan las cosas. Ya podemos tener una gran red en el mundo, podemos tener una gran red en nuestro país, podemos tener redes en ciudades, en casas y en individuos. Partamos de un hecho, porque cuando hablamos de Internet siempre nos sentimos usuarios. Y el primer gran concepto de Internet es la cooperación, que se rompió por el agotamiento de direcciones. Entonces todos somos consumidores. Le compramos a un telco una mísera dirección de IP para todos nuestros equipos en casa. Cuando el concepto de Internet original de los que estuvimos ahí era cada equipo que entra a la red forma parte de la red y contribuye a la red. Un poco lo que estamos hablando aquí de datos abiertos. Cada quien contribuye, no consume. Vean el cambio lógico que hay ahí. Sin embargo, las fuerzas de mercado, y ya me voy entonces para acá, la problemática es, primero, que una vez instalado IPv4, cuando se empezó a agotar el direccionamiento, empezaron a salir miles de compañías con firewalls, con equipitos como el que tienen en su casa, en cualquier país, de DHCL, ya sea en fibra o sea en cable de cobre, no importa el país de Latinoamérica o del mundo, tenemos equipitos en donde llega una dirección IP y de ahí ofusca, oculta y usa una dirección interna por nuestra seguridad. Pamplinas, no hay direcciones IP4 suficientes para que todos los equipos de nuestra casa tuvieran su dirección válida. ¿Qué pasó ahí? Pues empezó a salir un gran mercado que hoy romper la inercia, decir ya no vas a vender esos equipos que hacen NAT, Network Address Translation. Todas las direcciones de una casa las juntan en un paquete y las mandan en una sola dirección. Así no podemos tener Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues la idea de que todo esté interconectado. Y este es un problema, una política de adopción en cuanto a que tendríamos que romper la inercia de mercado para que pudiera haber direcciones válidas para cada objeto que yo quisiera ponerle o conectarlo a la red, que yo quisiera. Fíjense que estoy empezando a usar el término de voluntad. Quiero conectar. Y ahorita voy a entrar a esa discusión.
La segunda cosa es, para que el Internet de las cosas funcione, necesitamos resolver un problema álgido a nivel mundial, que es el problema de la neutralidad. ¿Qué puedo ver y qué no puedo ver de manera libre? Y entonces la neutralidad es un falso problema, no es un problema técnico, es un problema económico y de mercado y de control. Yo voy a decidir qué ves, cómo lo ves y de qué manera vas a consumir lo que yo hago. ¿Por qué? Porque el modelo de mercado del siglo XX es un mercado de productor-consumidor. ¿Qué va a pasar cuando yo produzca y pueda producir y entregar mi propia información? No está considerado así. Y entonces vean que empieza a surgir toda una serie de cosas en el mercado que terminan con los Big Data. Hay mucha información de muchos lados, hay muchos sensores, nos censamos si tengo la uña del pie izquierdo enterrada o no, si tengo dolor de cabeza o no, y todos esos son datos que estoy produciendo. ¿A dónde los guardo? ¿Cómo los guardo? ¿Para qué los guardo? Y si los abro o no los abro. Ojo, si hago open data con eso o no. ¿Dónde está la privacidad? El problema que viene entonces es un problema de mercado de baratijas, un chorro de aplicaciones baratijas que me meten, un chorro de equipos que hay, y por otro lado, una visión de que vamos a tener Internet de las cosas. Todo va a estar interconectado. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que mi refrigerador pida leche cuando yo estoy de vacaciones o no consumo leche? ¿O quiero cambiar de marca? ¿Dónde está mi voluntad? Pero nos los venden como la gran maravilla. Y entonces aquí viene un problema filosófico que es el siguiente. Estamos convirtiendo a toda la tecnología en un sujeto. Los objetos, como este celular, se vuelve un sujeto. Le hablo con cariño y salgo con él más que con mi amada. No puedo salir a la calle sin celular. Convierto esto de un objeto tecnológico, lo convierto en un sujeto. Y lentamente el Internet de las cosas está haciendo que los objetos se vuelvan sujetos. ¿A dónde estamos parados? Con el Internet de las cosas, una de las cosas que decimos que sucede es que hay mucha información y ahora el hombre se ha vuelto multitareas. ¡Qué maravilla! ¿Y no sería eso una regresión evolutiva? Es serio. ¿Por qué? Porque la multitarea es el principio básico de operación del cerebro de un animal salvaje. Lo mismo está comiendo, que está atento a sus crías, que está atento a su manada y a sus depredadores. Esa es la multitarea. ¿Qué es lo que ha hecho que lleguemos aquí en foco? La capacidad del aburrimiento. Hoy vivimos en una sociedad de la expectativa. Estamos esperando que algo pase siempre, algo grandioso, sea un desastre o algo maravilloso. Nuestra vida se mueve en función de una reacción inmunológica a los estímulos. Somos como un sistema inmunológico que estamos respondiendo a estímulos y le estamos agregando el Internet de las cosas. Es que ahora me voy a monitorear, les digo, la uña de mi pie izquierdo. ¿Para qué? No sé, pero me la voy a monitorear porque ya hay un sensor para ello. ¿En qué medida estamos entrando en un problema de convertir todo esto en una pseudociencia? ¿En qué momento nos estamos dando espacio para aburrirnos? No para entretenernos. Somos la sociedad del entretenimiento. Esto es un show. Lo estoy entreteniendo un rato. ¿En qué momento reflexionamos sobre la capacidad que nos va a permitir entonces ser creadores? Hoy vivimos en esta sociedad 2021
Foucault decía que era la sociedad del control. Podríamos pensar que IPv6 es una sociedad de control pensada todavía en el siglo XX. Controlemos todo lo que hay. Sin embargo, hoy en el Internet de las cosas también estamos viviendo en el otro látigo, que es, si no eres emprendedor, estás fregado. Si no eres innovador, estás fregado. Todo el mundo tiene que innovar y emprender. ¿Y a qué hora se sentaron a reflexionar para innovar y emprender? ¿A qué hora se sentaron a pensar cómo van a pintar un cuadro o cómo van a escribir un poema? Por pensar en el arte y no pensar en la técnica también. Latinoamérica, para desgracia de nosotros, solo tiene el 0.07%, ni siquiera el 0.1% de contribución a la tecnología de Internet en el mundo, en lo que lleva Internet. Nadie, ningún país de Latinoamérica ha contribuido allá más del 0.06%. Solo 7 países han contribuido al desarrollo tecnológico de Internet. La tortilla nos habla de que las cosas de Internet, el Internet de las cosas, seguirá siendo un Internet de consumo. Tenemos que darnos espacios. Y sobre todo, en el tema que nos toca, tenemos que pensar en qué retos y oportunidades tenemos en función de 2 cosas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros datos? ¿De qué le sirve a Apple Computer saber que traigo la presión alta todos los días? El teléfono ya lo sensa, ¿no? Son big data, o sea, el número de sensores que hemos desarrollado para sensar nuestra realidad es mucha. ¿Para qué? Ese es el Internet de las cosas real. No si el refrigerador o el appliance fulano de tal se comunica con el otro. Esto me recuerda el cuento de Bradbury, que se los recomiendo lo lean en El Hombre Ilustrado, de las máquinas contestadoras que se platicaban entre sí cuando el hombre había desaparecido de la faz de la tierra. Pero se llamaban para platicar y no sentirse solas. Tenemos que reflexionar en qué mundo estamos construyendo y si estamos en ese furor del emprendedurismo. Hay que emprender por emprender. ¿Para qué? ¿Para qué queremos el Internet de cosas que nos van? ¿Para qué queremos esos datos? ¿Dónde los vamos a guardar? Voy a decir, es que hace 3 años sí traía la presión alta y hoy no. O hace 3 años pedía leche Lala y hoy pido leche La Vaquita Feliz. O ya dejé de consumir leche y me volví vegano. ¿Cuáles son las amenazas del Internet de las cosas? Algo tan simple, y no es amenaza, ya está. Yo pienso y actúo y me expreso como alguien pensó que tenía que pensar, actuar y expresarme en la red. Facebook me dice cómo tengo que postear. Twitter me dice que son 140 caracteres. LinkedIn me dice que no puedo decir cosas que no sean de trabajo. Nos encasillaron. Nos fractalizaron el conocimiento. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Y por último, lo más grave, tenemos muchos sensores. Miren cuánta luz. ¿Cuál es la huella de carbón de esto? ¿Cuál es la huella de carbón de estar hablando en este micrófono y proyectando eso en esa hermosa pantalla que no se ve nada? ¿Cuál es la huella de carbón que dejamos por cargar nuestro celular? Y ahora con el Internet de las cosas, ¿cuánta energía voy a gastar por cada appliance que voy a meter en la red? ¿Dónde va a salir esa energía? Principio básico de física: la energía no se destruye ni aumenta, solo se transforma. Entonces, alguien va a tener que pagar el costo de transformación de poder usar una linda máquina, o de poder usar un celular, o de poder usar un chip aquí adentro de la cabeza. Alguien tiene que dar energía a eso. ¿Dónde va a salir? La intención de mi participación es decirles 2 cosas.
La primera, desde el punto de vista técnico, como técnico, es no hay ningún obstáculo para hacer el Internet de las cosas desde el punto de vista técnico. Ya está conceptualizado. El obstáculo viene de un problema de mercado y de un problema de capacitación de recursos humanos para hacerlo. Ese es el punto de vista técnico. Desde el punto de vista social, ¿para qué queremos Internet de las cosas con toda la visión de solo unos cuantos de cómo manejo la información? No los datos, que también ese es otro espagueti que hay en estas reuniones, confundir datos con información. El set de datos me va a permitir usar mi propia heurística, mi propia capacidad de invención, de análisis de cómo lo quiero analizar. Cuando alguien ya me entrega información, ya lo analizó como alguien dijo que tenía que analizarlo. Y eso es todas las apps y todo ese emprendedurismo que traemos a cuestas cargando como siglo XXI. Alguien nos dijo cómo hacer las cosas. Unos cuantos. Mejor seamos unos muchos. Gracias. Gracias, Eric. Bueno, ahora André va a hacer una presentación y mostrar para ustedes de manera un poco más práctica qué puede ser hecho con ese tema de Internet de las Cosas. Y vamos a tener algunas interacciones. Pues bien, muchas gracias, André. Gracias. Oh, perfecto. Antes de todo, perdón por mi portuñol. Como brasileño, tengo el problema de tentar hablar español y no salir muy bueno, pero tentaré ser lo más devagar y más calmo posible. El tema de la charla es la Internet de las Cosas. Y antes de comenzar a conversar un poco con ustedes, solo identificando, yo soy un periodista, pero actualmente soy profesor de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil, en el sur de Brasil, casi Uruguay prácticamente. Soy profesor de periodismo, pero actúo en un laboratorio llamado UbiLab. Es un laboratorio donde desarrollamos para dispositivos móviles y actualmente estamos trabajando podemos hablar en 4 o 5 frentes, pero estamos trabajando para empresas de comunicación, pensando los próximos caminos o cómo salvar el jornal, el periódico impreso en una era digital. Estamos trabajando con Google Glass, Oculus Rift, impresoras 3D y también estamos en un proyecto que estaba andando y tomó un otro rumbo, que es pensar la sala de aula de una manera diferente con los celulares, los ordenadores, mas principalmente smartphones y tablets todos conectados. ¿Cómo podemos crear un ambiente en sala de aula mejor para esto? Perdón, regresar un poquito a unos conceptos. Entonces, para regresar y andar todos juntos, la IoT, como es llamado en inglés, Internet of Things o Internet de las Cosas, cuando tenemos objetos conectados sin interferencia humana. Cuando las máquinas están haciendo para mí, apenas configuró una vez y el resto, computador, ordenador, faz lo que es preciso. Sobre todo es la combinación entre los dispositivos conectados y, lo que más me encanta, la combinación entre alta y baja tecnología. La combinación entre cosas especialmente desenvolvidas o desarrolladas para uno u otro aparato, o también cosas que podemos encontrar en una Best Buy, en una loja muy simples. Y lo que me preocupa es que la sociedad está usando esto. Estamos en un momento que el gadget más procurado, el gadget fashion, es el iWatch, el reloj de Apple, que es una moda, la tentativa de colocar Internet en su pulso. Y comenzamos a observar que si esto llega hasta mí en una loja, el gobierno debe también acompañar este paso. O tenemos datos abiertos, tenemos
governo agindo nisto, temos de unificar as coisas, porque provavelmente nosso público, nosso cidadão, irá cobrar de governo. ¿Por que vocês não estão trabalhando? Temos exemplo muito próximo. Talvez aqui vocês usam o aplicativo chamado Waze, que mira toda a movimentação da cidade, como está o trânsito, melhor que GPS, se tem acidente ou algum protesto ou alguma coisa. Waze está fazendo uma função que a cuidado deveria ser, o los periodistas deberían hacer. En mi ciudad tiene un periódico que toda la mañana los periodistas abre y comienza a hablar de tránsito usando Waze. Yo digo, es la muerte del periodismo, porque si el periodista está usando una cosa que tiene de grasa en lo móvil, no precisa olhar las noticias. Entonces, esto que me preocupa un poquito. Algunas cosas antes de conversar y discutir un poquito con ustedes. Esto es una de las cosas que más gosto. Raspberry Pi, un computador de 25 libras y que podemos utilizar como varias cosas, desde como media player, como videojuego, hasta como un tótem. Y la mejor cosa de Raspberry Pi es que es algo que si por ventura alguien furtó, alguien levó, solo perdí 25 libras. No es un equipamiento caro, es esto que me encanta. Y al paso que tenemos Raspberry Pi con una distribución de Linux dentro, tenemos cosas como littleBits, que es prácticamente un Lego electrónico para crianças, para niños. Y podemos montar cosas, montar sensores. Y ahora tiene un nuevo módulo de littleBits que es conectado. Entonces los niños pueden trabajar con cosas conectadas. Esto me lleva a algún desafío y algunos pensamientos en cosas que encontramos como los termostatos Nest, que pueden monitorar la casa, si está en un incendio, cómo está la temperatura, puedo marcar cómo está la temperatura, si está caliente, si está frío, está helado. Cosas como la lámpara Philips Hue, que puedo controlar cuándo es para ligar o desligar la luz en mi casa. Y puedo automatizar esto saliendo de casa, y voy a brincar un poquito después, pero es una lámpara conectada, o sensores como Wemo para plugar alguma cosa e fazer uma operação binária do tipo ligar ou desplugar. Pero já faço isso online, não preciso estar lá. E coisas que me encantam como o relógio Pebble, que é um relógio ainda um pouquinho caro, $99, pero agora, graças a Deus, nada. Pero recebo alertas e posso programar. E, por exemplo, puedo navegar em Yelp para descobrir coisas a mi redor apenas com o relógio comunicando com o teléfono, sem ter que usar o teléfono. Me gusta muito Pebble e outros relógios, smartwatches, porque puedo dar aulas, puedo dar mis clases e quando mi time está jogando futebol, sei como está o placar ou recebo avisos sem precisar sacar o celular. Ou seja, automaticamente estou recebendo avisos, estão me liberando, estão me permitindo dar um pouco mais enquanto trabalho. Pero lo que quero brincar un poquito con ustedes, y no es nada, no estoy advocando por ellos, mas para mostrar cómo algunas cosas son simples, es un servicio que tal vez algunos de ustedes conocen y usan, IFTTT, if this then that, sé esto, entonces aquello. Y es un servicio muy simple, es gratuito, apenas vendo mis datos, pero, un minuto, perdón, la resolución. Gracias. Puedo crear una receta. Si posso activar quando saio de um lugar, chego a algum lugar, ou alguma coisa é postada, alguma coisa acontece na internet, no Facebook. Os mais não está saindo, não problema. Provavelmente porque fiz isso e agora vai sair. Perfeito. Desculpas. Melhor do que imaginava. Es una gama de aplicaciones que puedo trigger y marcar si acontece alguna cosa. Por ejemplo, voy a pegar, si salgo de un lugar, es la aplicación de iOS. No está cargando, no problema, yo tengo esto offline. Y comienzo a pensar en algunas cosas. Perfecto. Sí. Favorito un tweet,
no gosto de receber tantos e-mails todo dia, vai a mandar para mim um compilado de todas as coisas que há favoritado durante o dia. Algo muito simples, nada de grave. Ou, se por exemplo, algum de mis amigos que utiliza Foursquare faz um check-in, posso receber um e-mail. Ok, muito simples, já vou brincar com isto. Pero lo que me encanta é coisas como se, utilizando mi geolocalização, se saio ou deixo uma área, posso pedir para que publique em uma spreadsheet, em Google Docs, uma lista de em que momento entrei e saí da área. E isto pode gerar para mim, não é em CSV, pero pode generar para mim uma spreadsheet pública e posso permitir que outras pessoas comecem a controlar isto. Estava brincando, pode controlar o movimento de uma pessoa pública e também pode me ajudar a controlar meus próprios dados. Se estou saindo do lugar, que hora estou saindo, se, por exemplo, minhas ações ou meu desempenho em trabalho. E coisas que vão me permitir pensar um pouquinho mais além que isto. Uma é este Mode iBeacon, é uma brincadeira também, uma célula que manda informações como Apple usa em suas tiendas. Quando chego em uma tenda, se estou usando um iPhone, recebe os dados e me informa o que está acontecendo. A Liga Norte-Americana de Béisbol está usando também para saber se estou perto ou longe de meu assento, que ofertas tiene para mim. Ou seja, estávamos conversando, nós chegamos a usar em la Copa do Mundo, poderíamos colocar uma pedrita dessas em la aeroporto e quando os turistas chegavam, poderíamos dar informações. Por exemplo, não utilize tal serviço de táxi, prefira tal estação de metrô. Poderia usar como pequenas pedritas esparrando informação pela cuidado. E outra coisa que me encanta é Automatic, é um sensor um pouquinho caro também, $99, um sensor para colocar em carros que vai pegar e vai utilizar meu posicionamento e pode conectar com If This Then That. E então, se tem um carro de um prefeito, ou de um grande político, ou de uma pessoa pública que quero fiscalizar, um carro de polícia muito avançado, um carro de bombeiros, por exemplo, para observar o desempenho, posso programar para que Automatic, uma pessoa utilizando um smartphone e este sensor, a cada vez que entra ou sai de um lugar, vá publicando em uma spreadsheet. Ou seja, posso tornar meu deslocamento em la cuidado algo público e algo que vai render uma planilha que as pessoas vão verificar. Então, se formos observar e formos pensar um pouquinho, alguns pensamentos sobre essas aplicações. A primeira que gosto de lembrar é que isto está nos permitindo pensar outro aprendizagem. Costumamos falar muito de e-learning, mas devemos pensar em learning não como en el real sentido de eletrônico e presencial. Devemos, óbvio, como estamos aqui em Condatos trabalhando e discutindo a transparência de dados, o que estão fazendo, porque me preocupa que eu posso generar dados abertos, mas provavelmente algumas instâncias de meu governo não estão generando. Puedo pensar em novos sistemas de gestão e de rutinas, puedo controlar pessoas por acá, posso pensar em uma verdadeira cuidado inteligente. E o que me preocupa um pouquinho é pensar um pouco mais, como Eric estava falando antes, pensar um pouco mais na difusão da tecnologia. Até que momento posso ir? E agora tenho que pensar também em como estamos fazendo aqui em Condatos, não apenas pensar na participação cidadã mediante uso, mas conectar todos os dados. Há um desafio além, e o desafio que, como Eric falou, está em nossos bolsos, no telefone. E, sobretudo, já reforçando este ponto, que sempre que charlo sobre dados abertos, penso que dados abertos são como as clássicas pantallas em frente de prefeituras, dizendo quanto o prefeito ha gastado, quanto a cuidado tem de dinheiro. Há uma nova forma de transparência. Também estávamos, e provavelmente Wagner vai falar um pouquinho sobre a diversidade de protocolos, Eric comentou. Esto pode ser bueno, pero pode ser um pouquinho malo, mas pode ser bueno porque temos que prestar atenção em como estamos conectando algumas coisas. E como estavam discutindo em uma sessão antes, quem tem esta informação?
Também vamos pensar que se as coisas, ou como disse Eric, as coisas que agora são sujeitos, quem tem estes dados? O governo tem esses dados. Gosto muito de brincar que no Brasil as pessoas têm medo de qualquer coisa que falam, não, o governo tem esses dados. Espera um minuto, vocês declaram sua renda todo ano. O governo sabe de vocês, mas o governo tem que proteger esses dados. Está aqui uma fina linha para andar. Óbvio, pensar nova distribuição de inversões, repensar onde estamos aplicando, mas acá a pedrita final, é uma coisa que me deixa pensando muito, que devemos lutar por desenvolvimento não apenas de novas habilidades. Porque se for a pensar pouquinho, por exemplo, fazendo uma brincadeira, pensando pouquinho com vocês, se vou a pensar que hoje posso conectar lâmpadas e programar para que uma lâmpada acenda ou desligue conforme o sol, começo a pensar, ok, então todos os sistemas de vigilância podem ser pensados. Bueno, pero como estamos falando de governos, sejam federais, sejam municipais ou estaduais, e as pessoas que estavam fazendo este exercício, e as pessoas que estavam trabalhando em la vigilância, quando lo substituyo as pessoas por las máquinas inteligentes, devo pensar pouquinho em nossa troca. E gosto muito de lembrar uma frase que para mim é muito engraçada, mas é muito cruel, que a tecnologia não deve ser simplesmente intercâmbio econômico de pessoas por máquinas. E estamos, quando temos dados abertos, quando temos muitas coisas gerando dados, quando podemos automatizar algumas coisas, daqui a pouco preciso pensar o quanto isso irá custar alguns empregos. E há uma frase de Nigel Cameron, presidente do Center for Policy on Emerging Technologies dos Estados Unidos, que gosto muito, que Asimov esqueció, olvidou a quarta lei da robótica. Robot não pode ter o emprego de uma pessoa. E isto é o que fico pensando. E encerro por aqui, pensando também como Eric, qual é o limite, porque são coisas que estão a las nossas manos, a los nossos pulsos, e já estamos trabalhando. Gracias por su tempo, muy bueno, es un placer estar en México. Muchas gracias, André. Bueno, ahora Wagner Diniz va a hablar sobre los desafíos y las oportunidades. De acordo com essas apresentações que vimos anteriormente, de Eric e de André. E depois teremos como 10 ou 15 minutos em máximos para um pequeno debate. Me dizem que não, mas atrasamos um pouco, então vamos correr. Graças. Bueno, voy a hablar muy rápido porque yo tengo hambre, mucha hambre. No estoy acostumbrado a almorzar a las 2 de la tarde, entonces voy a hablar muy rápido. Yo voy a hablar en un portugués mal hablado, ¿no? Que es este portuñol. Por cierto que nosotros vamos a comprender uno de los otros. A mí me toca hablar de problemas, de riesgos y de dudas. Estoy seguro que tenemos muchas preguntas, muchas dudas acerca de Internet de las Cosas, pero es un hecho. Internet de las Cosas ya es una realidad. Ya está acerca de nosotros. No hay mucho o que hacer, sino pensar cómo establecer una gobernanza de Internet de las Cosas, porque estamos hablando de muchos dispositivos conectados a Internet. Como dije André, es una combinación de baja y alta tecnología. Y esta combinación se torna un tanto peligrosa porque cuando tenemos en la red baja tecnología, también estamos diciendo que tenemos mucha vulnerabilidad. Voy entonces a intentar trabajar con algunos puntos. Yo escogí 3, 4 puntos, ¿no? 5,
para hablar muy rápidamente sobre ello. Quizá después de oír la primera ponencia acá, poderia añadir a esta lista também a parte de capacitação como uma necessidade e também risco. Conectividade. A internet das coisas não vai se consolidar se nós não trabalharmos mais fortemente com respeito à conectividade da gente. É importante que tenhamos em conta que 2/3 66% da população do mundo não estão conectadas. Somente 33%, um pouco mais do que isto, quase 3 bilhões de gente no mundo, se tanto, estão conectadas. Há que tentar buscar uma solução para a parte da brecha digital, porque senão vamos seguir tratando da internet como uma tecnologia que também pode ser excludente da gente. A qualidade da conectividade também não é uma qualidade que eu diria excelente. Muito pelo contrário, não? A qualidade da conexão das operadoras de telefone, por exemplo, é sofrível, muito malo. Não sei como está acá em México, mas conosco alguns países de América, de Latinoamérica e também de Europa e Ásia. Em todos os lugares, né, não é uma conectividade universal e tampouco de boa qualidade. É muito sofrível. Há que solucionar isto porque sem uma boa qualidade e sem a universalidade da conectividade, teremos uma possibilidade de que a internet das coisas seja uma internet das coisas para pouca gente, mais para as coisas do que para a gente. Né? A outra parte diz respeito ao número IP. Creio que muitos de vocês já sabem que os números de IPv4 estão terminando. Em larga parte do mundo, os números de IPv4 já se cerrou e não se pode alocar nenhum número mais em IPv4 porque sua capacidade se agotou. Então, temos IPv6, como oímos na primeira ponência, pero a indústria está muito lenta para implementar o IPv6. Tanto a indústria dos provedores de acesso, como também a indústria de equipos de rede, que fabricam os roteadores e demais equipamentos de rede. Estão muito lentos porque há que investir, né? Há que fazer inversões muito altas para equipar seus equipamentos com a tecnologia de IPv6. E há desbalance entre a rapidez que se evolui, a adoção da internet das coisas e a capacidade que a indústria tem de implementar o IPv6 mais universalmente. Então, era urgente que os governos, principalmente, hagam planos de adoção de IPv6. A outra parte que temos que ter em conta e pensar sobre isto é acerca de los protocolos. Há muitos protocolos, pero os protocolos que estão em los equipamentos de baixa tecnologia são protocolos muito sencillos e muito frágeis. Não é bom protocolo para se conectar à internet.
Además que esses protocolos, quando se conectam à internet, a própria internet não está todavia preparada para trafegar por seus protocolos tamanha quantidade de dados. Porque se suponga que com as coisas cada vez mais se conectando, hoje há mais coisas conectadas à internet do que o número da população do globo. Então, há muito tráfego de dados. E os protocolos não são muito buenos para isso e há que pensar em outros protocolos, muito particularmente os protocolos em la web. Há gente trabalhando com o protocolo XMPP, XMPP e outros protocolos também, para que tenhamos algo mais confiável na internet. Por certo que uma outra preocupação é acerca da privacidade. Estamos falando de muitos dispositivos e muitos dispositivos com baixa tecnologia e, portanto, com muita vulnerabilidade. Quanto mais dispositivos nós temos conectados à internet, mais dispositivos temos disponíveis para sofrer ataques de hackers e também invasão de privacidade. Há que pensar muito sobre isto, porque hoje se diz que com LPv6 será possível que cada cidadão no globo tenha 1.500 IPs para si, para conectar todos os dispositivos que tem cerca, o carro, o fridge, a bicicleta, o relógio, todos os demais dispositivos, cerca de 1.500 IPs para cada um. É muito dispositivo que tem uma identificação personal que estará conectado na internet e, portanto, será possível fazer rastreio do que tu haces, do que tu estás se conectando e para quê. A privacidade é um outro ponto que temos que pensar. Encerrando, a parte de segurança, os hardwares de tecnologia baixa são hardwares que têm muita vulnerabilidade. Temos que pensar em hardwares mais robustos, com mais robustez nessa parte de segurança, de forma que seja mais difícil de desconectá-lo da internet e que a parte de interação entre homem e máquina seja uma interação mais segura e que as informações estejam mais protegidas. Estes são os 5 tópicos que eu gostaria que vocês pensassem sempre quando estivessem acerca de objeto na internet das coisas. Não temos a menor ideia de que vamos a ter pela frente. Estamos solamente começando na internet das coisas. Não sabemos qual é o limite e tampouco creio que nós vamos a saber qual é o limite disto todo, porque estamos solamente começando e muitas coisas vão revolucionar com a internet das coisas. E eu creio que, particularmente, os serviços públicos também vão ser revolucionados com a internet das coisas. Pero há que pensar em los riesgos e toda a parte de problemas que hoje todavia temos com a internet das coisas. Gracias. Gracias, Wagner. Tenemos que encerrar, pero si tiene alguna pregunta, tal vez una, me dejen, porque empezamos con 5 minutos de atraso. ¿No? Una solo. ¿Okay? Lo que propongo, si no, es, como le han hecho en otros paneles, que ahorita que bajen se pueden acercar a ellos si están de acuerdo para continuar el diálogo.
La pregunta es rápida, creo. En ese sentido, sobre seguridad y hablando ahorita de las direcciones IP, ¿consideran que en determinado momento, pues, una dirección IP asignada a las personas podría llegar a considerarse como un dato personal y entonces, pues, tener que manejarlo con cierta cautela por lo mismo? Desde mi punto de vista, si usamos IPv6 y podemos identificar no solo a la persona, sino los objetos de las personas, estos se convertirían en datos privados y tendríamos que dar nosotros la anuencia de qué datos pueden hoy usar. Curiosamente, hoy dan ustedes muchos datos libres a todos lados. Por ejemplo, Google, que tanto hablamos de él, si ustedes entran a Google Maps y ven su historia, pueden rastrear todo el tiempo en donde estuvieron. Y eso es hoy con IPv4. Con IPv6 podríamos saber qué pidió tu refrigerador, a qué horas prendiste tu estufa, a qué horas te fuiste a dormir, cuándo tuviste la presión alta, baja, la temperatura, todo lo que quieras, ligado a ti. Y esos son datos personales. Desculpe. Bueno, infelizmente, afortunadamente, tenemos que encerrar. Desculpe-me por punhal também. Pero a ideia é muito boa. Podemos nos quedar mais rato e temos pouquito antes do almoço. Se não tem muita hambre, 10 minutos a mais, ok? Muitas graças.